Vamos allá, orgasmo natural, el módulo de hoy. Esta es la guía definitiva para darle orgasmos increíblemente intensos a las mujeres con las que tengas sexo. Tanto que ellas desarrollarán una obsesión por ti. Y no exagero cuando digo esto. Muchas veces lo que acabará pasando es que una vez tengáis sexo, la atracción que ella sienta por ti se multiplique por 10, por 50, por 100. Y a partir de ese momento, ella sea la que totalmente vaya detrás de ti. Y esto es lo que no nos han enseñado en el colegio ni en ningún otro sitio. Y cuando desarrollas la maestría de satisfacer sexualmente a una mujer en la cama, vas a convertirte en el tío con el que sueñan. Entonces, esto es lo que vamos a cubrir hoy. Primero hablaremos de hablar sucio. Esta es la herramienta sexual definitiva que muy pocos hombres están usando correctamente, si están usándola, y que la mayoría de hombres piensan que no le gusta a las mujeres, pero vamos a desmentir un par de ideas preconcebidas y te voy a explicar cómo hacerlo de manera correcta. Después hablaremos de los preliminares, que es la masturbación y el sexo oral. Y esto es una parte muy importante porque te dará una flexibilidad y sobre todo te dará una seguridad en que puedas darle un orgasmo pase lo que pase a la mujer. Luego hablaremos de posiciones sexuales y este es uno de los temas que más se habla. Lo vamos a cubrir aquí y te diré cuáles puedes usar y cuándo cambiar sería correcto, en qué situaciones podría ser útil cambiar una posición sexual. Luego hablaremos de su orgasmo y tu orgasmo, cuando llega ese momento en el que ella está tan excitada que llega al punto de tener un orgasmo y cómo gestionar un poco ese momento. Y luego hablaremos finalmente del postsexo, porque es importantísimo y qué hacer. Así que sin más dilación, vamos allá. Primero vamos a hablar de hablar sucio, la herramienta sexual definitiva. Y como te he dicho antes, es increíblemente poderoso, tanto antes de tener sexo como durante el sexo. Y quizá lo has oído alguna vez viendo porno y piensas que hablar sucio es algo que solo les gusta a un porcentaje muy pequeño de las mujeres, que son las guarras, pervertidas. Y esto es todo lo contrario. Hablar sucio les gusta a la gran mayoría de mujeres si se hace de manera adecuada. Y piensa una cosa, si no lo hacen contigo, lo harán contra otro tío. Y lo que pasa muchas veces es que los hombres piensan, no, esta chica, estoy enamorado de ella, ella no haría esto, ella no hablaría sucio en la cama porque es un ángel y nunca ha roto un plato. Y esta es la falacia número 1 y la mentira número 1 que se están diciendo la mayoría de tíos. Piensa una cosa, el 99,99% de mujeres les gusta hablar sucio. El único problema es que te lo explicaré un poco más tarde, tú debes iniciarlo. Y la mayoría de tíos no saben cómo hacerlo, entonces si no lo haces, pues ellas tampoco sacan en el tema, pero a la mayoría les gusta. ¿Y por qué? ¿Por qué es algo que es súper poderoso y por qué tiene tantos beneficios y cuáles son? Primero, es que crea excitación sexual, ¿ok? Cuando hablas sucio con una mujer, lo que pasa es que accedes a ciertas partes de su cerebro y estimulas ciertas partes de su cerebro a las que no puedes llegar simplemente con la estimulación física. Y si has visto el manifiesto de Sexo Natural, verás que una de las cosas que tienes ahí, uno de los principios, es que la estimulación psicológica es mucho, mucho, mucho más poderosa que la estimulación física, que es algo que va en contra de lo que normalmente oirás ahí fuera y lo que te dice la sociedad, pero es así. Y la excita sexualmente. Entonces, si es antes de tener sexo, hará que esté mucho más abierta a tener sexo contigo. Y una cosa importante es que hace que ella esté presente y la relaja. Porque igual que tú seguramente habrás tenido experiencias sexuales en las que te has sentido un poco tenso o te has sentido un poco inseguro, sea por mostrar tu cuerpo a una mujer, por si te juzga, o simplemente porque no estabas 100% con 100% de confianza en ello y te sentías un poco raro.
a ella le pasa lo mismo. A muchas mujeres les pasa lo mismo, que están un poco nerviosas o están un poco tensas, sobre todo la primera vez que tienen sexo con un hombre. Entonces, hablar sucio lo que hace es que ella esté presente, no esté ni pensando en el pasado ni el futuro, sino que esté presente ahí contigo y la relaja. Y hace que se sienta más cómoda y abierta sexualmente contigo. Y esto es una de las cosas más importantes, porque aunque una mujer tenga sexo con un hombre, eso no significa siempre que esté muy abierta sexualmente con él, ¿ok? Y a veces tendrá sexo porque realmente le atrae el tío, pero no puede sentir que se puede expresar libremente sus emociones sexuales. Y eso lo relaciona con el próximo punto, que es que le da un lugar seguro para experimentar y explorar sus más profundas fantasías sexuales. Y repito, todas las mujeres tienen fantasías sexuales, todas las mujeres tienen ese lado más salvaje, más sexual, ¿okay? Somos seres sexuales, tanto los hombres como las mujeres, y lo que haces hablando sucio es que le das un lugar seguro para que ella pueda experimentar, pueda explorar sus fantasías sexuales y se sienta libre. Y por otro lado también amplifica su placer mientras tenéis sexo. Cuando ya empezáis a tener sexo, sea sexo oral o estás masturbándola o ya habéis empezado con la penetración, lo que hará hablar sucio es que amplifica mucho su placer mientras tenéis ese sexo. Y estás jugando como en muchos ámbitos. Por un lado, estás estimulándola físicamente, ¿ok? Y eso le da placer. Y por otro lado, le estás estimulando psicológicamente y hablándole sucio. Y estás accediendo a partes de su cerebro, ¿ok? A las que normalmente no se puede acceder. Y cuando llega a cierto estado ella, cuando puedes ponerla en cierto estado de seguridad, de sentirse cómoda, de sexualmente abierta, y estás estimulando esa parte del cerebro a la que normalmente nadie accede, ¿ok? Porque muchas de las mujeres en la sociedad y cómo se comportan en su día a día es que tienen una parte de represión sexual y esto es normal, ¿ok? Por temas culturales, por temas de familia, quizá han crecido en una familia conservadora y aunque hayan crecido en una familia muy liberal, aún así el sexo es un tema tabú. Entonces, esas partes de su cerebro, muy pocas personas acceden a ellas. Y cuando accedes ahí y sabes cómo estimularla correctamente, le estás dando una experiencia que ningún tío le ha dado antes. Y es por eso que es tan poderoso el hablar sucio. Y entonces, un par de consideraciones, porque hay que tenerlas en cuenta. Lo más importante es que tú debes iniciarlo. Y a las mujeres les encanta hablar sucio, mucho más de lo que piensas, pero necesitan que tú lo inicies. Y lo necesitan porque necesitan que tú crees ese espacio seguro en el que se sientan cómodas expresándose sexualmente contigo. Que vean que eres un tío que no las va a juzgar y con el que pueden desinhibirse. Y si llegas a ese punto, le vas a dar una experiencia que casi nadie le ha dado en esta vida, ¿ok? Y es que vamos caminando por la calle, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, siempre inhibiendo lo que realmente pensamos, nuestros deseos animales, sexuales. Y cuando creas ese espacio seguro en el que entre tú y ella hay esa intimidad en la que podéis hablar de sexo abiertamente, podéis expresaros como vuestro cerebro realmente quiere expresarse, y ve que no la estás juzgando por ello, ella va a tener ese lugar en el que va a poder tener un placer increíble, ¿ok? Pero necesita que tú lo empieces a hacer. No puede ella de la nada empezar a hablar sucio. Algunas mujeres lo harán, pero es un porcentaje extremadamente pequeño comparado con el número de mujeres que necesitan que tú des el primer paso para hablar sucio. Y la segunda razón es que tú ya empiezas a marcar tu dominancia. Y es uno de los principios del manifiesto de sexo natural, es que tú tienes que tener ese ámbito dominante y desde un principio empiezas a tener esa dominancia, esa proactividad y tú estás marcando el ritmo, ¿ok? Y les das la oportunidad a ellas de coger el rol femenino que tanto desean coger, pero que no pueden coger con la mayoría de tíos. Y esto es súper frustrante para muchas mujeres, ¿ok? Consciente o inconscientemente quieren tener a un tío que sea proactivo, que tenga ese lado dominante, ¿ok? Y que pueda darles la experiencia que desean. Y la mayoría se sienten frustradas porque, tal y como estamos condicionados, la mayoría de hombres, tenemos miedo
a ese lado dominante, a ese lado natural al final. Y ellas notan que o ellas han de tirar un poco del carro y no se sienten del todo cómodas con ello. Y al final lo que acaba pasando, y esto te lo diré claro, es que si tú no eres dominante y tú no empiezas a marcar esa proactividad, hay un porcentaje muy pequeño de los hombres que de manera natural ya tienen estas cualidades dominantes. Y si tú no lo marcas, siempre estarán buscando lo que les falla, lo que les falta, e irán con esos hombres. Y muchas veces lo que pasa es que esos hombres que tienen esas naturales dominantes, esas cualidades dominantes de manera natural, también tienen muchas veces cualidades que son negativas. Y tienen este dilema las mujeres, en plan, hostia, es que este tío me estimula tanto psicológicamente y físicamente, pero es que luego tenemos una relación tóxica. Y esto lo habrás oído un montón de veces, que las chicas se van con los tíos malos, ¿ok? Y no es que les gusten los tíos malos, es que los tíos que son buenos, que lógicamente les gustan, no les están dando de manera emocional lo que necesitan. Entonces, si tú, que eres un tío que tiene buenas cualidades lógicas y que eres un buen partido, que quieres lo mejor para ella, al final aprendes a desarrollar tu lado dominante, las estarás, entre comillas, salvando de esos tíos con los que van a acabar en una relación tóxica. Así que piénsalo como que es tu deber ser dominante, porque si no, estás haciendo un mal a las mujeres, ¿ok? Entonces eso es un poco un cambio de perspectiva. Y la próxima consideración que tienes que tener en cuenta es que debes tener en cuenta el contexto, ¿ok? Y ahora te hablaré de los 2 niveles de hablar sucio. Es una categoría que nosotros mismos hemos hecho un poco bajo nuestra experiencia. Podrías dividirlo en 5 niveles o en 4 niveles, pero nosotros hemos dividido en 2 niveles. Y es importante que tengas en cuenta el contexto, porque el contexto en el que estés es extremadamente importante cuando empiezas a hablar sucio. No es lo mismo decir algo cuando estás penetrándola en el dormitorio que cuando estáis aún en el bar tomando un vino, ¿ok? Es totalmente distinto, tú lo podrás saber. Y es importante tener en cuenta que no vas a hablar de la misma manera cuando ya estáis teniendo sexo que cuando os estáis besando, quizá os estáis desvistiendo. Entonces, ten en cuenta un poco el contexto. Luego, una cosa importante es que debes meterte en el papel, ¿ok? Y cuando estáis hablando sucio, lo que está pasando es que estáis creando una historia juntos. En esa historia tú tienes el control, tú la dominas y ella es sumisa. Y de nuevo, no tiene nada que ver con machismo, ni desigualdad, ni nada de esto. Es un juego de rol en el que te has de meter en el papel y sacar tu lado dominante. Y es importante que te metas en el papel para poder hacerlo de manera correcta, porque si no, la magia se va un poco. Y en cuanto empezáis a pensar de manera muy lógica ambos, se jode ese juego de hablar sucio. Entonces es importante que te metas en el papel y que estés realmente ahí. Y lo siguiente es que la tonalidad lo cambia todo. Esto es lo más importante en cuanto a hablar sucio, la tonalidad, porque te voy a decir que tienes que tener un 100% de certeza cuando lo haces, porque si ella nota indecisión, tartamudeo, nerviosismo, o que estás usando alguna frase que has leído en un libro, visto en una película, o visto aquí mismo en este training, la has cagado y hasta irá en tu contra, porque ella notará que es como que estás intentando forzar algo. Y tú siempre tienes que tener el 100% de certeza con tu tonalidad. Debes tener un tono dominante, seguro, fuerte. Habla lento y claro. Y si hablar de esta manera no es algo con lo que te sientas cómodo, quizá no estás muy acostumbrado a hacerlo, practícalo delante de un espejo hasta que hablar así sea natural para ti. Y ahora vamos a practicar un poco, ¿ok? Con un par de frases, pero ten en cuenta que debes tener en cuenta tu tonalidad. Es muy importante, lo cambia todo. Y otra cosa es que debes usar vocabulario vulgar, porque una de las cosas que me encuentro también cuando algunos hombres intentan hablar sucio es que son muy precisos, casi como anatómicamente, con lo que hablan. ¿Ok? Y te pongo un ejemplo. En vez de decir pene, que es un poco el nombre más poco coloquial, tú cuando hablas sucio y tienes que usar un vocabulario vulgar, tienes que decir polla. ¿Ok? Entonces es un poco la diferencia. Y esto es uno de los ejemplos, pero luego verás, de hecho ahora verás, que el vocabulario que vamos a usar a lo largo de este vídeo y en general cuando hablas sucio con una mujer, ¿ok? Va a ser un vocabulario vulgar. Y es importante porque, de nuevo, estás estimulando esas partes que normalmente son tabú, esas palabras que son tabú, que no usamos tanto.
y cuando puedes acceder a ese área de su cerebro, es genial y ambos tenéis una experiencia brutal. Y aquí empezamos con el nivel número 1. Y el nivel número 1, como te he dicho antes, es una separación que nosotros hacemos. Podrías hacer cualquier otra, pero si estás empezando o es la primera vez, usa esta clasificación porque te irá bien. El nivel 1 lo uso cuando nos estamos besando ya. Cuando es quizá el primer beso, y quizá te sorprende escucharlo, pero realmente cuando ya estoy en el primer beso, ya estoy empezando a estimular esas partes psicológicas suyas para que empiece a desinhibirse de esa manera y coja ya yo el rol dominante. Entonces, ya en el primer beso empiezo con el nivel 1 de hablar sucio. Y verás que al principio pues es más suave, ¿ok? La primera frase que ves aquí es mírame a los ojos. Y fíjate cómo lo he dicho. Primero, fíjate en la tonalidad y ahora hablaremos de un poco la psicología que hay detrás, ¿ok? Mírame a los ojos. Y cuando estás en ese momento, esa tonalidad te saldrá aún mejor porque realmente lo estás sintiendo. Pero esta frase, el sentido que hay detrás, ¿ok? Es que primero es una orden y, como te decía antes, vas a empezar a acostumbrar a la chica con la que estés a que tú puedes sacar ese lado dominante. Y ese lado dominante, no quiero que te imagines, no sé, 50 sombras de Grey ya y que sacas un látigo. Okay, no se trata de eso. La estimulación psicológica muchas veces es que es simplemente usar un verbo imperativo y eso ya empieza a crearle una fantasía a ella. Okay? Y es una cosa que me gusta mucho hacer cuando quizá me acerco a besarla. Nos besamos, aparto yo primero los labios y de esto te hablaré un poco más tarde. Aparto los labios, ¿okay? Y si veo que ella está como mirando a los lados, está intentando romper un poco la tensión, ¿okay? Porque está un poco nerviosa, le digo esto, mírame a los ojos, ¿okay? Y fíjate también en la tonalidad, es una tonalidad que no estoy hablando igual que hablo ahora contigo, ¿okay? Ahora estoy hablando rápido, me estoy expresando de una manera articulada y cuando estás hablando sucio lo que tienes que hacer es que debes hablar con una tonalidad más dominante, aún más imperativa, ¿ok? Y tienes que hacer ciertas pausas, porque esas pausas, igual que estoy haciendo ahora, crean un poco de tensión, ¿no? Y le hacen pensar a ella qué es lo que va a decir siguiente, qué es lo siguiente que va a decir. Y cuando dices mírame a los ojos, dejas ese pequeño huequito entre las palabras, ¿ok? Eso crea un poco de tensión sexual y ya empieza a crear ese ambiente en el que estás estimulando psicológicamente ciertas áreas que nunca han sido estimuladas. Luego, otra frase que puedes usar es me encanta cómo hueles. Y, de nuevo, hay un peligro con esto, ¿ok? Hay un peligro. Y el peligro es que lo digas con una voz aguda, con una voz casi preguntando la afirmación que haces y como si fueras el típico tío con el ramo de flores y estuvieras halagándola con un montón de halagos, de cumplidos. En plan, me encanta cómo hueles, hueles genial, ¿dónde has comprado el perfume? ¿Ves la diferencia, no? Porque si lo haces de esa manera, no es que estés hablando sucio, es que la estás cagando, ¿ok? Entonces es importante que practiques la tonalidad si quieres hablar sucio. Y si para ti es raro usar esta tonalidad, acostúmbrate a ello, ponte delante del espejo, practícalo, porque es importante que cuando estés ahí con ella puedas darle la tonalidad que se merece y un poco la tonalidad que tú tendrías que tener naturalmente, pero al final estamos nosotros también inhibidos por mucho condicionamiento social, por muchos tabús, por muchas reglas culturales, ¿ok? Y a veces tenemos una tonalidad que, hablando claro, es una mierda, porque siempre hemos hablado así y es como nos han educado. Pero tienes que ser capaz de hacer cierta tonalidad diferente cuando estés con una mujer y quieras hablar sucio. Y luego una de las cosas de esto hablamos en otro módulo, ¿no? Pero cuando estáis besando,
una de las estimulaciones físicas que le gusta a la gran mayoría de mujeres es que levemente les tires un poco del cabello, ¿ok? Y cojas un poco de las raíces, no de la punta, sino que casi como haciendo un masaje por la parte posterior del cuello y la parte de la cabeza, ¿ok? Y estires un poco de su cabello. Y yo cuando lo hago, me gusta mirarle a los ojos y preguntarle directamente, y haciendo que ella se involucre también en hablar sucio. Le digo, ¿te pone cuando te estiro del pelo? Y si te fijas con esas pausas que haces, primero cuando ella dices ¿te pone?, ahí tienes una pequeña pausa, ella se pone un poco nerviosa, en plan, hostia, está usando esta palabra, y es como te decía, vocabulario vulgar, esa palabra, y además me está haciendo estimulación física, increíble, empieza a excitarse bastante, ¿ok? Y no es que le estés haciendo algo escondido, sino que realmente estás haciendo que ella también se involucre en ello. Y haciendo una pregunta más directa, lo que vas a conseguir es que ella pueda involucrarse en hablar sucio. Y ella, la gran mayoría de veces te va a decir que sí, porque realmente es algo que les pone físicamente. Y además les pone que tú ya hayas empezado a tomar ese rol más dominante y le preguntes. Y de nuevo, esto empiezas en un punto en el que ya os estáis besando. ¿Okay? No vas a hacer un approach y el primer segundo ya empezar a tener este tipo de conversación o de habla sucia con una mujer. Esto ya es quizá en la primera cita, ¿okay? Si la has conocido por el día, quedáis un día a solas, ya os habéis tomado una copa, un té, un café, lo que sea, ¿ok? Y ya te has lanzado al beso, estás a punto de lanzarte y ella está receptiva, os estáis tocando, ¿ok? Y por eso digo que es importante el contexto. Es importante que no se saque fuera de contexto, porque en este punto ya hay cierta reciprocidad por ambos y puedes ir subiendo el tono. Y el siguiente podría ser, tienes un cuerpo muy sexy. Y esto, además, lo que estás haciendo es que normalmente se lo estás diciendo a la oreja, ¿ok? Y estás jugando con muchas sensaciones en ese momento. Estás jugando con la sensación psicológica de que estás accediendo a esa parte de habla sucia, de tabú, ¿ok? Eso que está detrás de la cortina, que nunca mostramos. Y aparte estás también jugando con la estimulación física en varios puntos. Cuando estás hablándole a la oreja, ya simplemente tu aliento y cómo respiras, ya solo respirar en la oreja de una mujer, está dándole esa estimulación física, pero es que aparte la estás relacionando con estimulación física. Quizá si estás tocándole el cuello, estirándole un poco del pelo, la piel de vuestra cara se está tocando y le estás dando como un mar de emociones, y en ese momento es como que cada vez se excita más y más, ¿ok? Y luego, cuando hablas sucio, como te decía antes, tienes que meterte en el papel, ¿ok? Y es muy importante que te metas en el papel en el que ambos estáis jugando, ¿ok? Y tenéis como este pequeño rol. Y puedes hasta ser un poco más atrevido cuando hablas sucio con ella, ¿ok? Una de las cosas que yo a veces digo es que empiezo un poco este rol de que yo soy la autoridad, ¿ok? Yo soy como si fuera un policía o el profesor que tengo que disciplinarla o castigarla, ¿ok? Y es por eso que aquí he puesto una de estas frases que es: si te portas mal, tendré que castigarte. Y si notas un poco aquí mi tono, es primero un tono juguetón, ¿ok? Y esto es una de las fantasías que muchas mujeres tienen, ¿ok? Sea por tabús de que, hostia, me porto mal, soy una chica mala. Este tipo de tabús hace que sea una muy buena manera de estimular esa parte psicológica. Y luego jugando con un poco con el mismo rol, también puedes decir: creo que lo que necesitas es un poco de disciplina. Y es jugando un poco con ese mismo rol. Imagina que muchas fantasías de las que tienen las mujeres es, hostia, un poco es la autoridad, ser como una chica mala,
este tipo de fantasías son las que estás estimulando cuando haces este tipo de juego de rol, ¿ok? Y a la vez estás hablando sucio, hablando de tabús, y ya empiezas un poco... y empiezas a crear como el argumento de la película que vais a vivir, ¿ok? Que va a ser... Tú vas a ser la autoridad, tú vas a ser el tío dominante, ¿ok? Y ya desde un primer momento estás involucrándola a ella, ¿ok? Y fliparás, y es algo que te sorprenderá un montón, la respuesta que recibes cuando una tía que está atraída por ti, que está receptiva, quizá ya os habéis besado, y le hablas sucio, fliparás con las respuestas que recibes. Algunas respuestas serán como ya directamente sexuales, y a partir de ahí, cómo de fácil será transicionarlo a poder llegar a tener sexo. Mucho más fácil, porque ya estáis hablando de sexo. Entonces eso también es una cosa muy importante. Hay tíos que un beso se lo plantean como, yo qué sé, si fuera aquí Elvis Presley o alguien súper romántico, y ok, nos hemos besado y de aquí a 3 meses tendremos sexo en nuestra luna de miel, nos casaremos primero, esto y lo otro. Y lo que quieren las mujeres también es poder desinhibirse. Y si ya desde un primer momento en el que te besas ya empiezas a explorar esas áreas con ella, es como vas a conseguir tener sexo en la primera cita, en una segunda cita, es como vas a conseguir tener ese lado más salvaje con ella, ¿ok? Entonces vamos al nivel 2. Y el nivel 2 es ya cuando ya estáis en la cama, ¿ok? Y lo hemos separado en esto. El primero, normalmente lo vas a usar cuando os estáis besando. Y el segundo, ya estáis en la cama, ya estáis o teniendo sexo, ya estás penetrándola, hablando claro, o estáis en los preliminares, o estáis en la cama. Entonces aquí ya sube bastante el tono. Y imagina si es una primera cita, una segunda cita, le invitas a casa. Esto será otro módulo, ¿ok? Que verás un poco cómo es el primer encuentro, pero le has invitado a casa, ha subido, quizá tomáis algo aquí arriba, te lanzas, empezáis a liaros y estáis preferiblemente ya en tu cama, ¿ok? Y aquí es donde viene un poco el nivel 2 de hablar sucio, ¿ok? Y esto ya es bastante más subido de tono, y ya lo verás en estas frases. Y tienes que mantener el tono dominante, lento y fuerte, seguro. Una de las cosas que me gusta mucho decir es: dime cómo de cachonda estás ahora mismo. Y tiene que ser, de nuevo, imperativo. Tiene que ser dominante, imperativo. Es: dime cómo de cachonda estás ahora mismo. Con un poco de pausas. Y luego también va bien darle un poco de validación, en el sentido de que tú seguramente te habrás fijado que cuando una mujer está muy cachonda por ti, ¿ok? Eso te pone a ti muy cachondo, ¿ok? Cuando notas como ese interés, como que estás haciendo algo bien, y eso te pone muy cachondo, ¿ok? Lo mismo es para las mujeres. Entonces, aquí en las siguientes frases también verás que hay ciertas frases en las que tú estás mostrando que, wow, ella te pone muy cachondo. Y esto es algo que a ella también le encanta, ¿ok? Entonces, la siguiente frase, quizá cuando ya estás masturbándola, es: oh, estás súper mojada, me estás poniendo muy cachondo. Y una vez ya vais a tener sexo, vas a penetrarla, una de las cosas que a mí me gusta hacer mucho es llegar al punto en el que, y esto hablaré un poco más tarde en este vídeo, pero llegar al punto en el que tienes ese juego sexual con ella, tienes esa tensión sexual, y ella te está pidiendo, te está casi suplicando en plan: por favor, fóllame, por favor, métemela, ¿ok? Y este tipo de frases son las que oirás cuando hables sucio bien con ella, ¿ok? Entonces, hay algunas chicas que son más tímidas hablando sucio, y si ese es el caso,
lo que va mejor son frases. Ahí son preguntas, perdona. Son preguntas, porque lo que le das a ella es que no tiene que involucrarse muchísimo al principio, sino que puede responderte con un plan sí o decir tu nombre, ¿ok? Y luego cada vez más y más pues estará más involucrada. Entonces una de las cosas que me gusta cuando ya voy a penetrarla ya es preguntarle directamente: ¿quieres que te la meta? Y a veces recibirás en plan unas respuestas increíbles por esto, y normalmente recibirás una respuesta tan fácil en plan sí, ¿ok? Y no te quedas satisfecho con esto, sino que lo que quieres es que ella te lo pida. Entonces, en ese caso, te dice que sí, tú le dices: pídemelo, pídeme que te folle. Y ella te dice: fóllame, ¿ok? Y esto es un poco un toma y daca, ¿no? Aquí donde ves los guiones es un poco la respuesta que ella te daría y tú la respuesta que le respondes. Y hasta cuando te lo está pidiendo en plan, fóllame, puedes continuar un poco más jugando con ella, que dices: suplícamelo, pídemelo, pídeme que te folle, ¿ok? Y en ese punto ella dice: por favor, fóllame, ¿sabes? Y ya estás... ni siquiera has tenido sexo aún con ella, ¿ok? Y ella ya casi está súper excitada con eso, ya te lo diré. Y te diré que un montón de mujeres me han dicho que ya solo antes de que se la metiera estaban a punto de llegar al orgasmo. Y verás que algunas veces, cuando pilles más experiencia, más práctica, ya el primer momento en el que tú se la metas, en el que empecéis a follar, ¡pum!, ya tiene un primer orgasmo, ¿ok? Si al principio os habéis excitado con un poco de masturbación y luego has jugado un poco con este juego de hablar sucio, ya solo con la primera vez que se la metas va a tener un orgasmo. Esto te pasará, ¿ok? Y luego, bueno, tienes más frases aquí. Y una de las cosas que quería dejar claro es que no tienes que usar estas frases al 100%, ¿ok? La idea es que crees las tuyas propias y que las uses de manera espontánea. Y lo más importante es la tonalidad. Realmente es importante que uses un vocabulario que es vulgar, ¿ok? Pero es increíblemente importante la tonalidad. Así que usa las tuyas propias. Algunas te saldrán ya naturales cuando te acostumbres más a hablar sucio. Pero en general las que he puesto aquí son las que, recordando yo ahora, pues digo: hostia, sí, uso esto en este momento o en otro momento. Otra cosa que puede ser interesante, ¿ok? Cuando esto, hay algunos alumnos, algunos clientes que hablamos de esto y me dicen: joder, vale, Armen, tengo una pregunta. ¿Cómo puedo pedirle que me dé sexo oral? ¿Cómo puedo pedirle que me la chupe? Hablando en plata. Y es muy gracioso un poco la perspectiva que tienen la mayoría de hombres de cómo va a acabar ella haciendo ciertas cosas sexuales contigo y cómo es la realidad. Y habrás visto alguna vez alguna película en plan de un marido proponiéndole a su mujer, en plan cuando están a las 4 de la tarde, ¿ok? Están comiendo y él como le propone: cariño, ¿podríamos probar esta noche sexo oral? O podríamos esta noche probar que te la metiera por el culo, ¿ok? Podríamos probar anal. Y esto es lo peor que puedes hacer. Cuando quieres sugerir algo, cuando quieres que ella haga algo, tienes que decírselo cuando estáis haciéndolo, cuando estáis teniendo sexo, cuando estáis ambos excitados, cuando estáis pensando emocionalmente. Es entonces cuando lo propones. No lo propones cuando estáis lógicos y no es una decisión lógica en plan: vale, esta noche te voy a dar sexo oral, esta noche te la voy a chupar. No es una decisión lógica. Perdonad que el micro se me ha caído un poco. No es una decisión lógica, sino que es una decisión emocional. Entonces, aquí ves una frase que es, de nuevo, dominancia, autoridad, ¿ok? Y en el punto en el que quizá ya tenido un orgasmo contigo, o 2 orgasmos, o quizá estáis en los preliminares, tú con tono imperativo es: chúpamela ahora, ¿ok? Chúpamela ahora. No estás
preguntándole en plan, ¿podrías darme una felación? ¿Podrías chupármela? Sino que porque eso lo jode todo. Y es un error que he cometido durante mucho tiempo, que es preguntar 1000 cosas y luego recibir el feedback y hablando con amigas en plan, o cuando un tío me pregunta, algo así me quita todo el rollo. Un poco la idea es que tú lo sugieras de manera imperativa, ¿ok? Evidentemente ella si no quiere, y a veces hay tías que no me la quieren chupar. A veces cuando es la primera vez que tenemos sexo, no están cómodas, no hay problema, ¿ok? Pero tú debes tener ese primer paso de decir, en plan, vale, hazlo, y ella evidentemente puede decir que no, y no hay ningún problema. Pero no lo preguntes, sino que afírmalo. Es una cosa muy importante. Y esto es hablar sucio. Y de nuevo, esto no es algo que solo atrae o solo les guste a las tías guarras, pervertidas o degeneradas. A la gran mayoría de mujeres les encanta hablar sucio. Y de nuevo, si no lo hacen contigo, lo harán con otro hombre que sepa iniciarlo de manera correcta y esté cómodo con ello. Y esto es muy importante porque a veces, de nuevo, tenemos esta idea de pero, en plan, esto no funcionaría con Marta, el amor de mi vida, la que conozco desde hace 3 años y nos vamos a casar y... y lo gracioso es que luego te enteras que Marta está saliendo con ese tío malo que puede sacar esta parte dominante, puede hablar sucio de manera natural. Hay algunos tíos que lo tienen de manera natural, quizá tú lo has probado un poco, quizá no al nivel al que lo mostramos aquí. Así que piensa que esto no es una decisión que puedas tomar en plan, vale, pues prefiero no hablar sucio y no pasará nada. Si decides no hablar sucio, lo que pasará es que siempre vas a dejar un hueco. Un hueco. Y ese hueco algún día, sea que ella quiera casarse contigo, se case contigo, o sea que sea tu follamiga, ese hueco siempre lo va a buscar en otros hombres. Así que piensa que no es que tengas la opción de hablar o no hablar sucio, es que debes aprender a hacerlo, porque el nivel de orgasmos al que llegan las mujeres cuando hablas sucio versus no hablas sucio no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Así que tómatelo con la seriedad que merece el hecho de aprendértelo y evidentemente experimenta. Y verás que poco a poco ya es como conducir un coche, ¿ok? Igual que al principio estás como un poco nervioso, estás mirando 1000 cosas, luego ya es como una segunda naturaleza, es como un sexto sentido que ya tienes, ni siquiera estás pensando, y evidentemente yo no estoy pensando, estoy en el nivel 1 ahora, voy a pasar al nivel 2. No, yo en este punto en el que estoy desinhibiendo todo mi cuerpo y expresando lo que quiero expresar, pero cuando empecé a experimentar un poco, quizá al principio era un poco más incómodo, sobre todo el hecho de ser más dominante, el hecho de hablar de forma imperativa, pero luego te acostumbras y te das cuenta que sobre todo las reacciones que recibes son increíbles, así que en cuanto recibas un par de feedback positivo con esto, ya no podrás parar, porque no solo es algo que le excita un montón a ella, es una de las cosas que más me excita también a mí, y seguramente verás que a ti también te excita. Así que no puedes no usarlo, tienes que usarlo. Practícalo, practica la tonalidad. Al final del vídeo verás que te dejaré las notas, así que podrás tener las frases por si quieres practicarlas de nuevo, verlas de nuevo. Ahora pasamos a preliminares. Y vamos a hablar de masturbación y vamos a hablar de sexo oral. Y esto, como te decía antes, es un ámbito que es bueno que lo tengas dominado, porque es posible que hayas tenido alguna experiencia, sea las primeras experiencias que tuviste, o si aún no has tenido ninguna experiencia sexual, estás pensando en tener la experiencia y ya te pone un poco de ansiedad, ¿ok? Es un poco de decir, hostia, ¿lo haré bien? ¿No lo haré bien? Y a veces el hecho de que estés nervioso, estés con ansiedad, esto lo veremos de nuevo en otro módulo, hace que o no se te suba o te corras muy pronto. Y es algo que no puedes controlar conscientemente.
Y es una de las cosas que puede frustrarte. A mí sé que en las primeras experiencias es una de las cosas que más me frustraba. Luego te contaré un poco alguna experiencia que tuve y la frustración. Y cuando coges la maestría de saber cómo masturbar a una mujer para hacer que llegue al orgasmo solo con tus manos, solo con tus dedos, y sabes dar sexo oral, y el sexo oral es un poco más, ya te lo diré, en relaciones que hay un poco más de confianza, ¿ok? Pero si sabes masturbarla para hacer que llegue a un orgasmo, eso te va a relajar un montón y te va a dar la seguridad de que pase lo que pase, vas a poder dar un buen show o un buen rendimiento, si podemos definirlo de alguna manera, ¿ok? Entonces es muy importante que tengas esto en cuenta. Y aquí vamos a hablar de la función de los preliminares. Y como su nombre indica, son preliminares, son la introducción a lo principal, que es la penetración. Y es por eso que nunca podrán sustituirla completamente. Y esto no quiere decir que no sean increíblemente útiles para excitarla, darle orgasmos también. Simplemente hay que tener en mente que con lo que fantasean las mujeres y con lo que van a poder tener orgasmos más intensos es con la penetración. Y aquí hay una explicación biológica. Esto es biología al final. El placer que nos da el sexo, tanto a los hombres como a las mujeres, es como un poco el cebo que nos da la naturaleza para que tengamos hijos, para que procreemos. Entonces, el mayor placer que podemos obtener es con la penetración. Y aquí hay una cosa que es interesante, que es que muchos hombres oyen por la sociedad y un poco en general lo que oímos, que una de las mejores maneras de poder llegar a hacer que una mujer llegue al orgasmo es con o el sexo oral o con la masturbación, y que es aún mejor, ¿ok?, que tener sexo, que la penetración, perdón. Y eso, si es el pensamiento que tienes o es un poco la experiencia que has tenido, eso significa que no estás teniendo la penetración de la manera en la que tendrías que tenerlo para llegar al potencial, a esos orgasmos más intensos, porque ya te digo que es la manera en la que vas a poder dar orgasmos más intensos. Entonces, hablaremos de eso un poco más tarde, pero lo que quiero que tengas en cuenta con los preliminares ahora es que no tengas prisa, ¿ok? La mayoría de hombres van acelerados en la cama y quieren ir directos a meterla. Lo que más cachonda pone a una mujer es que juegues con ella sexualmente. Y me voy a explicar y voy a darte un par de ejemplos. Esto empieza ya cuando la besas, ¿ok? Quizá ya aún no estáis en el dormitorio, o quizá ya estáis en la cama, ya estáis en el dormitorio, pero cuando la besas por primera vez, lo que hacen la mayoría de tíos es que cuando reciben una respuesta positiva, en plan la chica acepta el beso y empieza a besarles, los tíos le dan toda la atención. Y en plan se están 5 minutos seguidos besando a una tía en un bar o en la calle o en cualquier sitio. Y es en plan, lo que tienes que hacer es que cuando la besas, apartes tú primero los labios. Y normalmente los besos que yo doy fuera del dormitorio duran máximo 10 segundos, ¿ok? Y normalmente 2, 3, 4, 5 segundos y sigo la conversación como si fuera algo normal. Porque si estás intentando escalar mucho sexualmente en un sitio público, lo que pasa es que luego ya ni siquiera tiene sentido que subáis a tu casa, porque ya está, ella está satisfecha, tú estás satisfecho, y es como que no tiene sentido. Entonces, no tengas prisa, y cuando la besas, por ejemplo, aparta tú primero los labios. Y hasta puedes jugar con acercarte y en el último momento darle un beso en la mejilla en vez de en los labios. Quizá ya os habéis besado, ¿ok? Y os estáis mirando los ojos, estás tocándole la parte posterior de la cabeza, como decía antes. Y en un momento dado te acercas a besarla y en el último segundo, con 3 centímetros de distancia entre vuestros labios, giras un poco la cabeza y le das un beso en la mejilla. Y esto es algo que sexualmente excita muchísimo a una mujer, porque están acostumbradas a tener bajo sus pies a todos los tíos, ¿ok? Y que cuando besan a un tío, pues mira, ya está, ya sé que lo tengo. Pero cuando empiezas a jugar este pequeño juego, ¿ok? Y puedes hacerle partícipe, ella también puede hacerlo. Empiezas a llegar a sitios
a los que la mayoría de tíos no llegan. Y recuerdo concretamente una experiencia en la que una mujer, después de que tuviéramos sexo, me invitara a su casa. Me dijo que la razón por la que decidió invitarme y decidió que, guay, en plan, podríamos tener sexo, es que hubo este juego. Y eso la excitó. Y fue en plan, hostia, si hay este juego ya solo besándonos, ¿cómo será en la cama? Así que ten en cuenta que ya desde un principio, cuando la besas, cuando tienes esa fisicalidad ya intensa, empieces a jugar sexualmente con ella. Y es súper divertido para ambos. Lo haces más entretenido que lo típico, que es en plan, vale, nos besamos, ya sabemos que nos tenemos y ya entras un poco en lo lógico, ¿no? Pero si tienes ese juego, esa tensión sexual, eso te va a ayudar bastante. Y luego otro ejemplo, por ejemplo, es cuando os estáis desvistiendo. Esto ya es, quizá ya estáis ya estáis en la cama, ¿ok? Estáis en vuestro dormitorio, en tu dormitorio o en el suyo. Os estáis desvistiendo y vas a chuparle los pezones, que es una cosa que recomiendo que hagas porque también, de nuevo, físicamente excita mucho a las mujeres. Es una zona que es bastante sensible. Así que cuando vayas a hacerlo, en vez de ir directo al pezón, ¿okay? Que es lo que hacen la mayoría de tíos, masajea la areola, que es la parte de alrededor, con la lengua lentamente durante unos segundos y acércate poco a poco hacia el pezón. Y de nuevo puedes jugar de una manera aún más al siguiente nivel, que es hablando sucio también, y esto es algo que recomiendo que hagas en todo momento, estés hablando sucio. Y le digas que te lo pida, en plan, que ¿quieres que te chupe el pezón? Cuando ya lo has hecho, ya has jugado un poco con ella y estás como con ese aire de flirteo, y verás que ella es una cosa que le vuelve loca cuando juegas un poco, cuando no vas directo. Y es algo que verás que menciono a lo largo de este vídeo de orgasmo natural, es que no vayas directo. Es un concepto muy importante, no tengas prisa. ¿Ok? Y ahora vamos ya un poco a lo que es la anatomía femenina básica. Y como verás en esta foto es muy básico, ¿ok? Las partes del coño de una mujer. Entonces verás que pues están los labios mayores, que son las partes exteriores. Tienes el orificio vaginal, que es donde está la vagina, evidentemente. Y luego tienes los labios menores. Pero una cosa muy importante, una parte muy importante que ya habrás oído hablar de ella, es el clítoris, que lo tenemos aquí donde señalo con el ratón, ¿ok? Y nos vamos a fijar bastante en este área porque es como vamos a dar el primer tipo de orgasmo. Entonces, la masturbación. Importante, no ir directo a meter los dedos, igual que hemos dicho cuando vas a chuparle un pezón, no vayas directo. Lo mismo con la masturbación, no vayas directo a meter los dedos. De nuevo, recuerda jugar un poco con ella, ¿ok? Puedes masajear la parte de la ingle entre las dos piernas, ¿ok? Acercándote a su coño y lentamente masajeas esa parte hasta llegar a la vulva y luego la acaricias un poco por encima. ¿Ok? De nuevo, no estás aún masturbándola, no estás acariciándola de manera intensa, sino que es como muy por encima, ¿ok? Y esto lo que hace psicológicamente, sobre todo físicamente, es agradable, evidentemente, pero sobre todo lo que hace es psicológicamente. Es como que este sentimiento de, wow, siempre hay cierta tensión sexual entre nosotros, aunque ya estemos en la cama, y siempre hay esa magia. Y nunca rompas esa magia porque es lo que va a hacer que ella pueda llegar al orgasmo. Como digo una y otra vez, saber físicamente lo que hacer es importante, son como un poco los fundamentos, pero luego lo que va a construir la casa, ¿okay? Es la estimulación psicológica. Y todo esto es estimulación psicológica. Mantener la tensión sexual es estimulación psicológica. Y en ese momento ella estará esperando con muchas ganas que empieces a masturbarla. Y su nivel de excitación será mucho mayor que si hubiera sido directo. Muchos hombres pues están mirando la mejor técnica de masturbación, esto y lo otro. Y no se dan cuenta de que si van directos a hacer cualquier técnica, el nivel de excitación va a ser mucho más bajo que si tienen esa parte de juego. Y una cosa importante, a partir de ese punto, yo siempre recomiendo usar lubricante.
Y el lubricante puede ser la diferencia entre una experiencia placentera y una dolorosa. Así que asegúrate de usar lubricante a partir de este punto y usar mucho. Mejor pasarse que quedarse corto. ¿Okay? Recomiendo que sea un lubricante basado en agua, sobre todo si es la primera vez, vas a usar condón de látex, no uses aceite de coco ni este tipo de lubricantes que no están basados en agua, porque lo que puede pasar es que se rompa el condón más fácilmente. Así que usa uno basado en agua, lo puedes encontrar en cualquier tienda en cualquier sex shop, o lo puedes comprar por Amazon, que es lo que yo hago. Así que usa lubricante a partir de ese punto. Ya para masajear la parte de la ingle también puedes usar lubricante, puedes empezar un poco cuando quieras, pero a partir de este punto usa lubricante. Y ahora ya hemos jugado un poco con esa parte de la ingle, ok, ya le has dado esa estimulación psicológica. Ahora vas a empezar a masajear los labios mayores y te pondrás un dedo en cada labio, ¿ok? Y realizarás un movimiento de arriba a abajo. Y esto de nuevo, no estamos yendo ya directos al clítoris, que es donde hay más estimulación física, sino que estamos siguiendo un poco con ese juego de decir, ok, voy a ir poco a poco, sin prisa. Esto es una de las cosas que más anticipación crea. Y imagina cuando tú eras pequeño, ¿ok? Y pondré un ejemplo muy, muy distante, pero es uno que te irá bien. Imagina cuando eras pequeño, ¿ok? Y os ibais de vacaciones a algún sitio. Y quizá os ibais, pues, en 6 meses. Intenta recordar la anticipación que tenías cuando te dicen, vale, vamos a ir de vacaciones. Y van pasando los meses, ok, quedan 3 meses, sientes un poco más de tensión, en plan, hostia, vamos a ir de vacaciones, vamos a ir a Disneyland, o vamos a ir a tal sitio. Luego se acerca cada vez más y más el día. Quedan unas semanas, estás ya en plan con una anticipación increíble, quizá ya empiezas a hacer tus... ya piensas qué te vas a llevar, qué no te vas a llevar, qué juguete vas a llevarte. Y luego cuando está justo el día antes, que hay niños que ni siquiera pueden dormir porque están tan... wow, es que vamos a ir de vacaciones, tienen esa anticipación, igual con Navidad, ¿ok? Y esto es un poco el mismo término psicológico, es la anticipación. Y cuando creas un poco de anticipación, cuando finalmente vas a esas vacaciones o cuando finalmente la masturbas y vas al clítoris, el placer que va a provocar es mucho mayor, ¿ok? Así que es un poco con lo que estamos jugando aquí. Y vas a masajear los labios mayores, un poco la técnica de nuevo, es algo muy sencillo. Un dedo en cada labio y subes de arriba a abajo, ¿ok? Y cada vez más estás acercándote más a la parte del clítoris, ¿ok? Y lo próximo ya es centrarse en el área del clítoris. Y te diré que hay 2 tipos de orgasmos que puede tener una mujer. El primero es un orgasmo de clítoris, ¿okay? Y el segundo es con el punto G, que es un orgasmo al que se le puede llamar vaginal. Y hay muchos estudios, hay algunos que desmienten eso, dicen que solo existe uno, tal y cual. En la práctica lo que nos sirve es que en plan existen 2 y da igual si existe uno se puede tocar por 2 partes o si existen 2, realmente da igual. En la práctica verás que son distintos. Y aquí el que vas a poder darle es un orgasmo de clítoris. Entonces vas a centrarte en ese área y lo que haremos es presionar sobre lo que se llama el capuchón, entre comillas, del clítoris. ¿Okay? Está justo encima. Si puedes ver el ratón, no estoy seguro si vas a poder ver el cursor del ratón, no estoy seguro, pero lo que estoy marcando aquí. Y justo presionas hacia abajo el capuchón del clítoris y empiezas a realizar movimientos circulares con 1 o 2 dedos, ¿ok? Y siempre es bueno empezar con poca intensidad e ir aumentando a medida que vaya excitándose. Y solo con esto ella podría llegar al orgasmo de clítoris. Puedes ir variando un poco la manera en la que haces los movimientos, ¿ok? Esa variedad también es algo que aumenta la excitación. Y también fíjate en el ritmo que le vaya bien a ella, ¿ok? Porque a algunas mujeres les gustará que sea más lento, a algunas mujeres más rápido. En ese sentido ella seguramente te lo va a comunicar. Si no es con palabras exactas, es ya con gemidos y un poco con lo que ves que está provocando una reacción en ella. Pero
una cosa que es algo bastante importante es que no estamos tocando directamente justo con nuestro dedo el clítoris, sino que estamos usando ese capuchón, entre comillas, del clítoris para estimular esa parte. Y eso lo que hace es que esa es una parte muy sensible, ¿okay? Tiene no sé cuántas cientos o miles de terminaciones nerviosas, y si lo hacemos directamente con nuestros dedos, que es una textura que no es la más suave, puede llegar al punto de hacer daño. Entonces, usando el capuchón vas a poder tener un poco más de control sobre el nivel de intensidad que vas a aplicar, ¿okay? Y de nuevo, solo con esto ella podría llegar al orgasmo de clítoris. Sería, pues, por ejemplo, el primero que le podrías dar en una noche, ¿okay? Y el siguiente escalón, un poco en la escalación física y en masturbarla, es centrarse en el punto G, ¿okay? Y el punto G está ya dentro de la vagina, y si te fijas en esta imagen, ¿ok? Es introduciendo o uno o dos dedos dentro de su vagina, ¿ok? Con tu palma hacia arriba, para que se entienda. Lo introduces y justo flexionas un poco tus dedos hacia ti, como ves en la imagen. Y verás que está en esta parte superior. Entonces, el movimiento que vas a hacer aquí es que vas a flexionar hacia ti los dedos y, de nuevo, el ritmo siempre es bueno empezar lentamente, y a medida que ella se vaya excitando más, puedes aumentar la intensidad, la presión, la velocidad, hasta que encuentres el punto ideal para ella. Y esto es una cosa importante, igual que cuando estabas estimulando el clítoris, que verás que ella te va a comunicar, tanto con sus gemidos o con palabras concretas, si lo que estás haciendo le está gustando. Y una cosa importante es que una vez encuentras esa intensidad, o encuentras esa velocidad, sobre todo, en la que ella está a punto de correrse, está a punto de llegar al orgasmo, continúa haciendo el mismo movimiento hasta que llega ahí. ¿Okay? Puedes aumentar la intensidad, pero continúa haciendo el mismo movimiento. Porque si eso le está excitando, ¿okay? Está a punto de correrse, no pares en ese punto. Y ahora que hemos hablado de la masturbación, vamos a hablar rápidamente del sexo oral. Y digo rápidamente porque no recomiendo dar sexo oral la primera vez que tengáis sexo. Y de hecho no recomiendo hacerlo hasta que tengas bastante confianza con ella. Y una regla que me gusta seguir es que hasta que puedas tener sexo con ella sin condón, no le des sexo oral. Y el sexo oral es más efectivo para dar un orgasmo que la masturbación, porque lo haces con la lengua. Es algo más... ya tiene la lubricación natural de tu saliva, ¿ok? Y además es mucho más suave la lengua. Pero no es más efectivo que la penetración, como he dicho antes. Y aquí es un poco el punto que estaba realizando antes. Y es que si no puedes darle un orgasmo a una mujer sin sexo oral, lo estás haciendo mal. Y no solo eso, sino que el nivel de placer al que puede llegar está limitado si solo puedes hacerlo con sexo oral. Y esto lo he escuchado un montón de veces. Hombres que hablan que con su novia o con su pareja, para darle orgasmo, pues él le da sexo oral y luego ya la penetración es para que él llegue al orgasmo. Y esto no tiene ningún sentido, ¿ok? Si con la penetración ella no está llegando al orgasmo, es que está fallando algo y no lo puedes solucionar con sexo oral. Y de hecho, verás que muchas mujeres dicen que lo que más le gusta del sexo es el sexo oral. Y no es que estén mintiendo, es la verdad. Pero la razón es que los tíos no están haciendo bien la parte de penetración, porque lo que normalmente pasa es que está fallando la estimulación psicológica. Y nos centramos en lo físico, en técnicas de Kama Sutra, en esto y lo otro. Y lo que está fallando muchas veces es la estimulación psicológica. Y con la estimulación psicológica, que es un poco el 80% para que una mujer llegue al orgasmo, si tienes los fundamentos, evidentemente, si no sabes cómo hacer nada físicamente, por mucha estimulación psicológica que haya, pues no va a ayudar. Pero una vez tienes esos fundamentos básicos físicos, la estimulación psicológica es lo que más va a jugar el papel. Así que
Piensa que si ahora mismo el sexo que has tenido normalmente le has dado orgasmos a las mujeres con sexo oral, solo con sexo oral, es que estás haciendo algo mal. No pasa nada. En plan, cuando yo empecé estaba haciendo todo mal. Ni siquiera hacía el sexo oral bien. Y que vas a tener que desarrollar un poco la habilidad de poder dárselo con la penetración. Y es que luego verás un poco todos los beneficios que tiene cuando sabes hacerlo. Y un poco el potencial más elevado que tiene que el sexo oral. ¿Okay? Y recuerda que la manera más poderosa de dar un orgasmo es la penetración. Y esto es un poco por la biología. Es con lo que fantasean las mujeres, subconsciente o conscientemente. Así que debes saber hacerlo. Y ahora vamos ya un poco a unas cuantas guías para dar un buen sexo oral. Y esto, de nuevo, recomiendo que lo hagas cuando ya tienes un poco más de confianza con una mujer. Quizás sois amigos con beneficios, ya habéis tenido sexo unas 4, 5, 6, 7 veces. Y ya puedes confiar en ella, que no tiene nada raro, no tiene ninguna enfermedad, no tiene nada. Puedes darle sexo oral, ¿okay? Y esto es un poco más de seguridad sexual, ¿okay? Pero es importante mencionarlo. Entonces, puedes empezar respirando cerca y besando su coño como formas de jugueteo, ¿okay? Y recuerda, siempre es bueno no ir súper directo para poder excitarla más. Esto es el mismo concepto aplicado a chuparle un pezón, a la masturbación, al sexo oral. Es el mismo concepto aplicado a diferentes áreas, ¿no? Que es no ir súper directo, sino que tener un poco de jugueteo. Y esto lo hacemos respirando cerca, ¿okay? Que puedas sentir cuando sacamos aire de la boca. No me salía la palabra exacta. Y también con besos, ¿ok? Y lo que vas a hacer, una vez ya has tenido un poco de jugueteo, vas a centrarte en el área del clítoris, de nuevo, y vas a lamer con un círculo, con un movimiento circular o arriba abajo. Añade variedad en la manera en la que lames. A veces lo vas a hacer con toda la lengua, o otras veces con la punta. Es importante que vayas teniendo esa variedad, porque es como si solo tocas un botón y lo tocas repetidamente, no es algo que vaya a funcionar. Necesita un poco más de variedad, ¿ok? Una guía importante es que uses mucha saliva, ¿ok? Es algo bastante importante. Y cuanto más excitada esté, más presión e intensidad puedes aplicar con la lengua hasta que llegue al orgasmo. Y es un poco el mismo concepto de que cuanto más excitada está una mujer, más intensidad vas a añadir tanto a la masturbación como luego a la penetración como al sexo oral. ¿Okay? Y una cosa importante es que después del orgasmo pases 1 minuto lamiéndola suavemente. Y te diré que las mujeres tardan en recuperarse del todo después de un orgasmo, así que tardan un poco más que nosotros, así que deja que lo disfrute todo el tiempo que pueda. ¿Okay? Y eso es algo que va a marcar algo de la diferencia. A veces oigo a amigas o a tías con las que estoy y me explican un poco la historia que han tenido con algún otro tío y me dicen, joder, es que teníamos sexo, guay, llegaba al orgasmo, pero luego ya se estaba levantando, empezando a mover cosas y es en plan, hostia, es que me está arruinando un poco el orgasmo y ya lo he tenido. Así que ten en cuenta que después del orgasmo tienes que dejar un poco de tiempo, ¿ok? Seguir acariciando y dejarle que se recupere del todo del orgasmo para que lo disfrute al máximo, ¿ok? Y esto es algo interesante, esto te sorprenderá. Algo que puedes hacer justo después de haberle dado sexo oral es besarla con lengua. Y te sorprenderá la cantidad de mujeres a las que les excitará esto. Vale la pena probarlo. Y si no le gusta, ya lo sabes para la próxima y no pasa nada. De nuevo, ya tienes más confianza con esta chica, ya habéis tenido sexo varias veces. Pero te sorprenderá la cantidad de mujeres a las que esto les excita. Así que pruébalo. De nuevo, es esto de ser más, entre comillas, sucio o lo que sea, eliminar tabús. Y es algo que con la mayoría de tías con las que lo he hecho les ha gustado, así que pruébalo. Y esto es una sección interesante hablando de sexo oral. Esto es algo que me preguntan y me dicen con bastante frustración muchos clientes, muchos amigos con los que hablo que me dicen, wow, es que no sabe darme buen sexo oral, no sabe chupármela bien, hablando claro. Y esta sección es sobre cómo enseñarle a dar buenas mamadas.
y hablamos aquí en plata, ya lo sabes. Pero esto es algo interesante, ¿ok? Esto sobre todo si ya habéis tenido sexo un par de veces, tenéis un poco más de confianza, puedes empezar a darle feedback sobre lo que hace en la cama para que empiece a cambiarlo. Porque primero estás jugando de nuevo con esa un poco autoridad y estás jugando con el juego de rol de tú eres un poco la autoridad y tienes esa parte dominante cuando le estás dando feedback sobre cómo darte una buena mamada, ¿ok? Eso psicológicamente la está estimulando. Y por otro lado, si vas a estar viéndote con esta chica, vas a tener una relación de amigos con beneficios, pues si le das feedback positivo y negativo sobre cómo lo hace, pues ella va a poder mejorar. Si nadie nos lo dice, no mejoramos nunca. Es que míralo como algo muy bueno. Le vas a dar clases gratis. ¿Okay? Y estos son 3 tips muy fáciles, pero que cambian bastante cosa. La primera es que cuando ella no usa mucha saliva, ahí es donde puede haber algo de problema. Entonces, lo primero, el feedback que seguramente le vas a tener que dar es que use mucha saliva. Mucha saliva. Y quítale el miedo a empapar o a ser sucios o a que, yo que sé, se ensucien las sábanas o el suelo o lo que sea. Que quítale esos miedos sin sentido. Y aquí quiero ir un poco atrás a la parte de hablar sucio, ¿ok? En la que veías un poco ese feedback de cuando ella ya te la estaba chupando. Una de las frases es... a ver si me acuerdo muy bien. Para leerla, prefiero tenerla delante. Una de las frases es... lo haces genial. ¿Ok? Y evidentemente fuera del dormitorio, cuando no estoy recibiendo una mamada, pues es un poco más raro decirlo, pero esto es el feedback positivo que le puedes dar a ella, ¿ok? Y esto es una cosa importante porque ella también está insegura sobre si lo está haciendo mal, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Es importante que le des ese feedback positivo y que le des la seguridad de que podéis ser abiertos, ¿ok? Que lo está haciendo bien. Luego, otra cosa que puede estar pasando es que ella esté usando o que sus dientes estén tocando tu pene. Y es una de las sensaciones más desagradables que puede haber. Sí, yo he tenido mujeres que lo han hecho. Es muy desagradable. Sé que a ti también te habrá pasado si alguna vez, si has tenido mamadas. Entonces, el feedback que le das es que los dientes no toquen tu pene. Entonces, dile que se ponga sus labios alrededor de los dientes, ¿ok? Y para que lo entiendas es como cuando estás poniendo los labios hacia adentro, ¿ok? Y se lo dices de nuevo, un poco hablando sucio, puedes decirle, si ya tenéis un poco más de confianza, le dices, cariño, ponte los labios alrededor de los dientes, ¿ok? Usas un poco las frases que a ti te den la gana, pero recuerda un poco esa tonalidad. Por un lado, emocional, ¿ok? Pero por otro lado, un poco dominante. Y ahí me ha faltado además un poco de dominancia, de hecho. Pero debes tener un poco de esa dominancia cuando le estás dando feedback, porque además le encanta. Y he escuchado a un montón de mujeres diciéndome luego en plan, joder, cuando me estabas diciendo cómo hacerlo, me estaba poniendo cachonda y casi tengo un orgasmo, en plan, chupándotela, ¿vale? Y esto puede pasar, porque de nuevo la estimulación psicológica es muy potente, muy poderosa. Así que cuando le estés dando feedback, que no te sepa mal tener un poco esa autoridad o tener un poco esa dominancia de decirle cómo hacerlo, porque sobre todo si tienes sexo con mujeres que son más jóvenes y tú eres el mayor, hasta ellas lo esperan. Es en plan, hostia, tú me has de enseñar a cómo hacerlo, tú me has de llevar un poco, me has de liderar. Así que no tengas miedo a dar feedback. Luego una cosa que es muy excitante tanto para ti como para ella, ¿ok? Y refuerza un poco esa dominancia, es que cuando te está dando una mamada, le digas que te mire a los ojos, ¿ok? Que tengas contacto visual. Y puedes hacer el gesto de levantarle un poco la barbilla o decirle en plan, mírame los ojos. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos, ¿ok? Tienes un poco esa tonalidad
un poco más dominante, un poco más fuerte, ¿ok? Y hasta puedes tener algún gesto físico. Y esto es algo que primero a ti seguramente te volverá loco y a ella le volverá loca también. Es como está dándote placer a ti. Tú estás liderando, estás dominando. Igual que un pequeño feedback para ti. Cuando ella te está dando sexo oral, no te inhibas, desiníbete y date la libertad de gemir, de gritar, de hablar sucio, de decir lo que sea, ¿ok? Y ahora vamos a pasar a las posiciones sexuales. Y una cosa que quiero aclarar antes de nada es que no te comas la cabeza con 1000 posiciones sexuales. No tienes que ser el maestro del Kama Sutra para darle un orgasmo a una mujer y tener una experiencia increíble juntos, ¿ok? No tienes que conocerte de la P a la Pa, de P a Pa, perdón, todas las posiciones sexuales y hacer no sé qué posición aeróbica, que tengáis que ser súper flexibles, o sea, nada de esto, no, para nada. Entonces voy a ir con las básicas, ¿ok? Como te decía, lo más importante es tener ciertos fundamentos con la estimulación física y luego centrarte en la estimulación psicológica. Entonces, las posiciones básicas. La primera, solamente ya las conocerás. La primera es el misionero, que verás en la foto aquí de la izquierda. Tú estás encima, ella está debajo, con las piernas abiertas y esa es la posición del misionero. Luego tenemos cuando ella está a 4 patas, el perrito, también puedes llamarlo. Los nombres dan igual, realmente. Y ella está de espaldas a ti, está a 4 patas y tú estás penetrándola por detrás. Y luego tenemos ella encima cabalgando, ¿ok? Es otra posición básica. Y es cuando le dejas un poco más de control a ella. Y de nuevo, se puede ser dominante y se puede liderar, se puede ser proactivo, pero no tener tú siempre que estar haciendo algo, sino que puedes dejar que ella, entre comillas, te domine un poco, pero ambos sabéis que tú puedes coger un poco las riendas del barco, el timón del barco, de nuevo cuando quieras, pero estás dejando que ella un poco tenga esa proactividad o ella te domine, ella está encima. Luego la última que veremos en este módulo es como el misionero, pero con sus piernas en tus hombros. Y esto verás que es una posición importante para lo próximo que voy a explicar. Y en vez de darte una rutina, en plan empieza con X, luego a los 5 minutos cambia a la posición 2, luego haz la 3B, en vez de hacerte todo esto, lo que voy a darte son unas guías prácticas de cuándo es útil cambiar de posición, ¿ok? Porque cambiar de posición puede ser muy útil en distintos momentos. Voy a empezar diciendo que hay posiciones con menos estimulación para ti y más para ella. Y esto lo vas a poder usar para aguantar más, por ejemplo. Y hay otras con más estimulación para ti, menos para ella. Y esto lo podrás usar para mantener tu erección. Entonces, si has tenido alguna vez problema en alguno de estos dos casos, que es o aguantar, es decir, correrte muy, muy pronto, o que la erección pierda un poco la fuerza, este es un pequeño truquito que podrás usar. Ya te digo que no es la solución definitiva, y hay un vídeo dentro del programa que abarca justo estos dos problemas, pero esto ya es una de las cosas que puedes usar, un pequeño truquillo que te puede ir bien. Entonces, puede variar según cada hombre, pero en general, para aguantar más, lo que te da menos estimulación a ti es cuando ella está a 4 patas, ¿ok? Eso te da menos estimulación. Y cuando ella está encima cabalgando, ¿ok? Serían las dos que en general dan menos estimulación. Ahora, puede ser que para ti concretamente notes que una de ellas pues es la que más estimulación te da. Entonces ahora te adaptas un poco, pero en general son estas dos las que menos estimulación dan. Y luego, para mantener la erección fuerte, es decir, lo que te da más estimulación a ti, es el misionero, ¿ok? Con tus piernas juntas. Y aquí iré a la foto anterior, que si ves aquí el misionero, a veces puedes tener las piernas separadas
cuando las tienes juntas y estás penetrándola de esa manera, es lo que normalmente más estimulación te da a ti. Entonces, si te está costando mantener la erección, cambia esa posición y ten más estimulación. Luego, cambiar de posición también te puede ayudar a añadir dominancia, ¿ok? Y esto podría ser, por ejemplo, estáis en el misionero y en un momento dado le dices, ponte a 4 patas. Entonces, eso ya lo dices como imperativo. Primero estás hablando sucio a lo largo de tener sexo siempre, pero ya tú estás tomando un poco el control, hasta tú la giras, la pones a 4 patas y esto añade dominancia. Y ya está como sujetando con las manos en la cama o en el suelo o donde sea y las rodillas y tú estás desde atrás. Y una de las cosas que puedes hacer desde esa posición es también dar un azote en el culo. Y si nunca lo has hecho antes, en plan, empezarás con un poco de miedo, en plan, oh, no sé si le gustará. Y puedes empezar evidentemente más suave, pero luego verás que a medida que se va excitando más y más, el nivel de intensidad con el que le puedes dar un azote y el nivel de placer que eso le provoca es increíble, es inmesurable. Así que desde esa posición puedes aprovechar para darle un azote. Y es algo que añade dominancia, le gusta a la gran mayoría de mujeres, así que pruébalo. Y en el peor caso, ¿qué pasará? Te dirá, no me gusta, ya está. Pero ya te digo que no va a pasar. Así que usa eso. Luego puedes mantener emoción, ¿ok? Y mantener o añadir emoción. Y por un lado tienes la dominancia, que es como el yin, y luego tienes la emoción, que es el yang. Así que ten en cuenta que cuando quieres añadir emoción, lo que puedes hacer es ponerte en el misionero o cualquier otra posición en la que os podáis mirar de cara. Y el contacto visual cuando estáis teniendo sexo es una de las cosas que más emoción crea. Las emociones como están alborotándose, ¿sabes? Ahí dentro de ti, dentro de ella. Así que es lo que te recomiendo para mantener o amplificar, añadir emoción al encuentro sexual. Y esto quiero que tengas como una idea general. Luego sabrás, hostia, quiero añadir un poco de emoción. Voy a mirarla a los ojos mientras tenemos sexo, mientras la penetro. O voy a añadir un poco de dominancia. En plan, voy a girarla, voy a ponerla a 4 patas, hablar sucio, tal y cual. Y en general tienes que ir hablando sucio a lo largo del encuentro. Así que... Pero bueno, ten la idea general y luego ya puedes experimentar un poco por tu cuenta. Pero en general, si no tienes ninguna guía, usa esto. Luego puedes cambiar de posición para amplificar su orgasmo. Y esto es, por ejemplo, cuando está a punto de correrse ella, puedes cambiar a una posición en la que estimules mucho su punto G, ¿ok? Y una de esas posiciones es lo que te he dicho antes, el misionero, pero con sus piernas en tus hombros. Entonces, aquí el ejemplo justo que pongo. Si estás haciendo el misionero y ves que está cerca de llegar al orgasmo, puedes cambiar a la de sus piernas en tus hombros para que el orgasmo sea más intenso, ¿ok? Y una cosa súper, mega, hiper importante es que te asegures de no sacar tu pene de dentro cuando cambies de posición para conservar la estimulación continua. Cuando ella está llegando a ese punto de intensidad, de orgasmo, de correrse, lo que no quieres hacer es dejar de estimularla, ¿ok? Entonces, debes conservar la estimulación que le estás dando física. Es una cosa muy importante. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a mantener tu pene dentro de su vagina y vas a poner sus piernas en tus hombros. Y como lo puedes ver aquí en la figura derecha. Esto lo que va a hacer es que va a amplificar un montón el orgasmo porque físicamente es como mejor vas a llegar al punto G, ¿ok? Entonces, ahora vamos a seguir y vamos a ver su orgasmo y tu orgasmo. Hemos hablado de orgasmos que les puedes dar con masturbación, le puedes dar orgasmos haciendo sexo oral, penetrándola, y ahora vamos a hablar concretamente del momento del orgasmo, ¿ok? Porque es un momento muy importante. Y voy a darte un par de guías. Cuando ella está a punto de correrse, fóllala con más intensidad y fuerza para que llegue al orgasmo. Esto es importante. En este momento en el que está tan excitada, puede ser follada con la máxima intensidad. No te reserves nada. Saca tu lado animal. Y es que en ese momento lo que está pasando es que su cuerpo
está enviándole señales de todos los nervios que estás tocando físicamente, psicológicamente. Está en un punto, en uno de los puntos en los que más emociones estás sintiendo, más sensaciones estás sintiendo. Así que lo que tienes que hacer ahí es que tienes que aumentar la intensidad y no te reserves nada, no te guardes nada, fóllala con la máxima intensidad, ¿ok? Y de nuevo, como he dicho antes, es importante que para llegar al orgasmo debe haber estimulación continua. Cuando notes que está llegando, no pares porque eso lo arruinará, ¿ok? Y no es el momento de que, yo que sé, pares y, no sé, tú descanses. Te recomiendo que pase lo que pase, aunque estés cansado, aunque, yo que sé, te duelan los hombros, te duela la cadera, lo que sea, en ese momento continúes. Y también valdrá la pena para ti, porque tú también llegarás al orgasmo de esa manera, ¿ok? Es muy importante la estimulación continua, tanto para ti como para ella. Y una buena manera de añadir dominancia al orgasmo y hacer que sea aún más placentero para ella es ordenarle que se corra para ti, ¿ok? Y esto quizá te suena un poco raro si lo estás escuchando por primera vez, si no estabas acostumbrado a hablar sucio, pero esto es algo que he notado que literalmente es como yo que sé, si fueras un hipnotista, no sé si se dice así, en fin, vamos a ir con ello, pero es como casi que le estás hipnotizando con tu voz, con lo que estás diciendo, que es que cuando estás cerca de llegar al orgasmo, lo que vas a decirle es: córrete para mí, córrete para mí. Y notas un poco mi voz, ¿ok? Y verás que cuando estás teniendo sexo, evidentemente vas a poder decirlo con mucha más emoción, pero es un poco ese tono de dominancia. De nuevo, estamos usando un imperativo, ¿ok? Y estás casi como ordenándole que ella llegue al orgasmo. Y es algo que verás que es brutal, es como que entra en un trance y debes repetirlo de manera casi hipnótica hasta que ella llegue al orgasmo. Y verás que hay mujeres que me han dicho: joder, es como que, no sé, controlas mi cuerpo tú, porque cuando me dices que me corra, me acabo corriendo. Y es que realmente es así, entras como en un trance, y no solo entra ella en un trance, sino que tú también entras en un trance y estás ya diciéndolo, y llega al orgasmo, y es increíble. Así que te recomiendo que uses esto. Y de nuevo, practica tu tonalidad, es muy importante. Córrete para mí. Córrete para mí. Ok, tienes esa parte y verás que cuando lo estás haciendo añadirás un poco más de emoción. Como le estaba diciéndolo ya casi como un poco robótico, pero debes tener esa parte de dominancia, ¿ok? Y luego una última guía es que si quieres acabar con mucha emoción, ordénale que te mire a los ojos mientras se corre, ¿ok? Y esto es increíble ya, porque una mujer cuando está teniendo un orgasmo no tiene ningún control sobre su cuerpo y va a ser extremadamente difícil que pueda llegar a mantener la mirada, porque no puede, literalmente se le cierran los ojos, se le gira la cabeza, pero lo que has de hacer ahí es que mantienes un poco esa tensión y haces que te mire a los ojos. Hasta puedes sujetarle un poco la cara ayudándole y dices que te mire. Hasta si deja de mirarte, puedes dejar de penetrarla. Esto es un poco más avanzado porque de nuevo no quieres dejar de tener esa estimulación continua física, pero si quieres acabar con mucha emoción y acabáis con un contacto visual mientras ella está llegando al orgasmo, eso es como le estás dando una experiencia que literalmente ningún tío le está dando. Eso más hablar sucio, con las frases que te decía antes, es una experiencia increíble, ¿ok? Y una vez llega al orgasmo, tienes dos opciones. La primera es dejar que se recupere, y si el orgasmo ha sido con tus dedos, como hablábamos de la masturbación, o es el primero de la noche, esta es la mejor opción. La mejor opción es que dejar que se recupere, estéis un minuto, la acaricias y luego volvéis. Y luego la opción número 2 es que justo cuando acaba el orgasmo, seguir follando justo después, ¿ok? Y te voy a decir que todas las mujeres son capaces de tener orgasmos múltiples. Y si no lo han tenido es que simplemente no han tenido esa pareja que ha podido dárselo. Pero esta es la mejor opción cuando se ha corrido ya por segunda vez o tercera vez esa noche. Y
es como puedes conseguir que ella entre en un estado de placer continuo en el que está teniendo orgasmos seguidos y no hay una clara diferenciación entre cuándo empieza uno y acaba uno. ¿Ok? Y esto para explicarlo un poco mejor, cuando ella tiene un orgasmo y sigues penetrando, sigues follando, lo que pasa es que ella seguirá sintiendo placer, ¿ok? Y quizá tiene un segundo orgasmo al minuto de estar follando después de tener un orgasmo hace poco. Y cada vez más será como una gráfica que sube y baja, ¿ok? Y en todo momento está o teniendo un orgasmo o a punto de tener un orgasmo. Y es muy difícil distinguir cuántos orgasmos ha tenido, cuándo ha empezado uno, cuándo ha acabado otro. Y esto es lo que llamamos un poco el estado de placer continuo. Y esto es algo avanzado y hará que después de tener sexo, literalmente se obsesione locamente por ti. Y esto es una cosa muy importante porque, como ya has visto en el manifiesto, el ámbito sexual es uno de los ámbitos más importantes para una mujer, y si eres capaz de darle orgasmos múltiples, si eres capaz de hacer que entren un poco en este estado, estás separándote del 99,99% de hombres. También tú estás disfrutando un poco, porque un montón, porque no sé tú, pero una de las cosas que más me excita a mí es ver a una mujer excitada teniendo un orgasmo por mí, para mí. Y eso hace que disfrutes tú también un montón. Así que esto es algo avanzado, pero tenlo en cuenta. Puedes hacerlo. Si quizá hayas dado un orgasmo masturbándola, es el segundo orgasmo que estáis teniendo, sigue follando. Okay, evidentemente pilla su feedback. Si le duele o cualquier cosa, pues para. Pero normalmente vas a poder hacer que llegue a ese estado de placer continuo. Okay. Y aquí vamos a hablar un poco de tu orgasmo y un par de guías con ello también. Lo primero es que te dejes llevar por tus emociones. No te inhibas. Gime, grita, habla sucio. Y dile que estás a punto de correrte, ¿ok? En plan, comunícalo, habla sucio. Igual que cuando ella está llegando, que te he dicho que saques tu lado animal, ¿ok? Saca tu lado animal también cuando tú estás a punto de llegar. No te inhibas, en plan, ten esa expresión más natural, más certera, que es tu lado animal. Tenemos una biología que ha estado evolucionando durante millones y millones de años y tú lo tienes en tu ADN. Entonces saca tu lado animal. Y algo que añade mucha dominancia y que pone cachondas a muchas mujeres con las que vas a tener sexo es correrte sobre su cuerpo o en su boca. Es algo que añade mucha dominancia. Y es algo que si decides hacerlo, no lo preguntes. De nuevo, igual que cuando quieres que te dé una mamada, que te la chupe, no le preguntes en plan, ¿me la podrías chupar? No. Lo afirmas y evidentemente con una afirmación, pues ella quizá te dice no. No te corras en mi boca, o no te corras en mi cara, no te corras en mí. No hay ningún problema. Pero tú, desde un principio, la afirmas, ¿ok? Entonces, de nuevo, tienes que tener ese tono de cuando hablas sucio. Y es cuando ya estás llegando y dices, voy a correrme en tu... Me hace gracia decirlo ahora fuera del dormitorio, ¿no? Pero voy a correrme en tus tetas. Voy a correrme en tus tetas. Pídeme que me corra en ti. Pídemelo. ¿Ok? Y tienes hasta ese punto en el que ella te está pidiendo que tú te corras en ella. Y esto también es algo que psicológicamente las estimula un montón, añade mucha dominancia. Así que es algo que te recomiendo que pruebes. Y de nuevo, siempre cuando afirmas algo, cuando tienes esa parte imperativa, puedes recibir un no y es en plan, no quiero que te corras en mis tetas o en mi boca por X razón, no pasa nada. Hay algunas tías que realmente no les gusta, no hay problema, pero no lo preguntes. No, si quieres hacerlo, no lo preguntes, sino que afírmalo y ella luego te puede decir que no hay ningún problema. Y ahora, por último, y acabamos, vamos a hablar del post-sexo, ¿ok? Y es una parte que seguramente te asombra, en plan, pero ¿por qué se incluye esta parte si solo hablamos de cómo dar un orgasmo natural? El postsexo es increíblemente importante para una mujer. Para ti también, pero sobre todo para una mujer. Porque es donde más debes sacar el lado emocional y
aquí el postsexo es cuando una mujer se siente más emocionalmente vulnerable. Y debes poder tener momentos emocionales y abiertos con ella, ¿ok? Y conozco a algunos tíos que bueno, tienen éxito con las mujeres, quizá han aprendido habilidades sociales con mujeres, y una de las cosas que hacen es que cuando acaban de tener sexo, pues son muy como bruscos, o si es de una noche, pues ya le dicen a la chica que se vaya, y luego se sorprenden quizá cuando no tienen demasiadas amigas con beneficios. Y te diré, si quieres llegar a tener amigas con beneficios, aparte de darle un buen orgasmo, varios orgasmos, ¿okay? Como hemos visto antes, aparte de tener ese hablar sucio y poder tener estar mucho más abierto, ¿ok? También es importante que domines el postsexo, ¿ok? Y aquí es donde has de sacar esa parte más emocional, ese yang, ¿ok? Si pudiéramos decir que el yin es dominar y la parte emocional es el yang, debes sacar la parte emocional. Y puedes, tanto física como psicológicamente, hacerlo. Apoya su cabeza en tu hombro, cógela en tus brazos, acaríciala, ¿ok? Ten un momento y verás que en muchas ocasiones en el postsexo ella empezará a hablar emocionalmente contigo. Ella se empezará a abrir porque, joder, te ha dado un compromiso que da a muy poca gente en este mundo, que es tener sexo contigo. Habéis tenido un momento íntimo y ahora se siente vulnerable y quiere hablar emocionalmente contigo. Quiere quizá compartir alguna experiencia de su pasado, quiere decirte algo, en plan, si ya lleváis teniendo sexo durante algo de tiempo, quizá hasta te dice en plan que te quiere o yo qué sé, te puede decir mil cosas, ¿okay? Muchas veces notarás que cuando le has dado muy buena experiencia, literalmente empieza a darte un montón de cumplidos, en plan, y cumplidos que a veces casi ni tienen sentido, ¿no? Recuerdo una mujer, bueno, un montón, me dicen, wow, me encantan tus cejas, me encantan tus cejas. Empiezan a ver cosas en ti, tanto físicas como emocionales, empiezan a estar abiertas a poder decirlo claramente y verás que ella empieza a abrirse un montón en ese sentido. Y no tengas miedo tú también a mostrar tus emociones y ser vulnerable con ella. Y es importante que no te excedas demasiado. Por norma general, ella siempre debería mostrarse más emocional que tú. Si no es así, es que ha habido algo que no acabó de funcionar. Pero en general, ella se va a mostrar muy emocional contigo y tú tienes que tener un poco esa reciprocidad y mostrarte tú también emocional con ella y que seas sincero. Joder, si una de las cosas que a mí me encanta es la piel suave de una mujer. Y si estoy con una mujer y tiene la piel muy suave, se lo digo, ¿ok? Y tienes momentos íntimos, tienes momentos emocionales. El postsexo es algo importante. No te levantes y empieces a hacer mil cosas, en plan, empezando a limpiar, yo qué sé, la ropa, poniendo la ropa en el armario, ni cosas de estas. Deja un poco ese caos, ¿ok? Y céntrate un poco en pasar un momento, un rato muy a gusto con la mujer con la que acabas de tener sexo. Y si sigues un poco todas estas guías, lo que pasará es que la primera vez que tengas sexo con una mujer, después de eso vas a empezar a recibir mensajes de ella, ¿ok? Vas a empezar a recibir mensajes, ella va a querer quedar de nuevo y va a querer verte de nuevo. Y si vas viendo ya más continuamente a una mujer, lo que acabará pasando, y esto no es que tú lo provoques de ninguna manera consciente, sino que es inconsciente, es que le estás dando tan buena experiencia, tanto en el sexo como en el postsexo, en plan hablar sucio, le estás dando todas estas emociones, cada vez que quedáis quizá le das 5 o 10 orgasmos, ¿ok? Y tú también tienes uno o varios. Tienes esa parte dominante, esa parte emocional, sabes liderarla, estás abierto con ella. Si haces todo esto, lo que acabará pasando es que si ya vais quedando un poco más y más, aunque tengáis una relación abierta, ella no quiere ver a ningún otro tío. Y es como quizá tú puedas llegar a tener, estés viendo a 2, 3 mujeres, ¿ok? Que realmente te gustan. Y ellas, no porque tú se lo prohíbas, porque a ti te da igual, debería darte igual. Si tú tienes una relación abierta, pues que ella también pueda tener sexo con otros hombres. Pero realmente te encontrarás muchas veces que te dices que no me apetece estar con ningún otro tío. Primero porque tú ya has puesto la barra tan alta que un poco es muy difícil superar lo que tú haces.
Y cuanto más tiempo pasas con una mujer, cuantas más experiencias tienes, más emoción hay, más conexión emocional hay. Y es por eso que va a ser difícil que pueda llegar a tener esa misma experiencia con otros hombres. Y para bien o para mal, en el ámbito sexual, vas a crear una obsesión en ella. Y no lo digo como algo negativo. Seguramente hay ciertas cosas que puede hacer una mujer que cree como una obsesión, que quieras verla de nuevo. Pero de manera subconsciente es que vas a crear una obsesión porque al final, imagínate, cada vez que quedas con una mujer, te está dando una experiencia increíble sexualmente. A veces puede llegar al punto en el que digas, ok, es que tengo sexo con una mujer nueva y no me da para nada lo mismo que me da esta follamiga. Voy a empezar a quedar mucho más con esta follamiga, voy a quedar con menos mujeres nuevas. Yo personalmente siempre me gusta mantener ambas porque también hay cierta gracia de tener sexo con nuevas mujeres, ¿no? Pero verás que las mujeres normalmente van a estar más apegadas a ti. Sobre todo cuando le das una buena experiencia sexual que muy poco porcentaje de hombres puede darle. Así que usa los principios que habrás visto en el programa, los principios del sexo natural, y usa las técnicas que damos aquí, tanto psicológicas como físicas, para poder darle una experiencia increíble a ella, darle una experiencia increíble a ti, y que este ámbito no sea uno que sea un misterio para ti, sino que sea uno en el que te conviertas un maestro. Es la mejor herramienta de atracción, el sexo, ser un buen amante. Así que dedícale el tiempo, dedícale esfuerzo. Verás que te dejaré unas notas por aquí abajo para que puedas practicar las frases. El hablar sucio seguramente es una de las cosas que más te cuesta empezar a asimilar. Puedes de nuevo ver cómo yo lo he hecho la tonalidad al principio cuando lo hemos hecho y practicarlo delante del espejo, acostumbrarte a ello. Y con esto acabamos esta lección. Que vaya todo muy bien y a convertirte en un titán en la cama.